Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En este espacio del canal estaremos dedicándolo a conocer y repasar las leyendas urbanas que recorren no solo México y sus puntos de interés relacionados a esto, sino de toda Latinoamérica. Y al igual que en la sección de leyendas, nosotros no tenemos la última palabra, sino que buscamos que sea un espacio en el que todos vayamos construyendo con lo que sabemos, esto que se cuenta por cada rumbo. Sin más preámbulo, y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a la década de los años 50 en la Ciudad de México. Las leyendas urbanas. ¿Quiénes no hemos escuchado una alguna vez? Unas más que otras parecen tener todo el sentido del mundo cuando se cuentan. Parecen tener toda la evidencia para convertirse en un hecho en lugar de quedarse como un simple, dicen por ahí, que trascienden de generación en generación. Y precisamente, el día de hoy, les traemos una en especial que cuenta con algunas pruebas, muy pocas, de hecho, dadas las extrañas circunstancias que envuelven este caso y los pocos testimonios con los que se cuenta a día de hoy, que por cierto, hay que tomarlas con pinzas y andarnos con cuidado al ir explorando lo que nos reúne aquí el día de hoy, el cual es el caso Xitle. Nos vamos a los inicios de la casa más representativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Hablamos específicamente de Ciudad Universitaria, espacio que, por supuesto, destaca sin necesidad de esfuerzo alguno, dadas sus imponentes extensiones que ocupan todas sus instalaciones y la majestuosa arquitectura que emplearon y eligieron cuidadosamente para darle ese diseño, ese toque que la distingue sin lugar a dudas. Por supuesto que no podemos hacer de lado las miles de mentes tan brillantes que han salido de estas universidades, pero el día de hoy conoceremos una de las tantas leyendas urbanas que se cuentan de este campus. Ahora nos moveremos hacia la cantera de Ciudad Universitaria. ¿A qué precisamente? Bueno, a este lugar donde se dice que hay o hubo restos escondidos de una antigua civilización extraterrestre. Esta cantera no se encuentra en la zona principal del campus, como probablemente nos dan a entender para quienes no somos de la Ciudad de México, sino que debemos ubicarnos hasta el lugar donde hace frontera con el barrio de Santo Domingo, a un costado de la estación del metro Ciudad Universitaria. En la actualidad, solo podemos observar un gran agujero formado en este lugar, reclamado principalmente por el paso de la naturaleza y el tiempo. Pero no siempre fue así. Antes de transportarnos aún más atrás en el tiempo, hagamos una breve parada en 1970. Fue aquí cuando este agujero que les comento fue prestado por la UNAM al Departamento del Distrito Federal para que pudiera ser utilizado como cantera de basalto. De aquí proviene su nombre, para una planta de asfalto. Fue entonces que por más de 25 años, se calcula que se extrajeron aproximadamente 5 millones de metros cúbicos de material, el cual se utilizó para pavimentar muchas calles y avenidas de la ciudad. Y cuando pasaron estos 25 años que les comento, ya las excavaciones habían llegado hasta el manto freático, el cual es un nivel de subsuelo por el que pasa el agua. Y esto es algunos 20 a 25 metros de profundidad. Debido a esto, se complicaron aún más las excavaciones y la extracción de material, y como ya no había más por hacer, porque encima se formaron lagos que imposibilitaron todo trabajo de esta naturaleza. Este enorme terreno fue devuelto a la UNAM en 1995, y un año después, formó parte de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
Es por ello que gran parte de este terreno se encuentra restringido el acceso, por ser lugar de recuperación de cientos de especies que fueron rescatadas de distintas circunstancias, incluidos entre tantos los icónicos ajolotes. Y la otra mitad del terreno, 8 hectáreas para ser exactos, fue prestado al equipo de fútbol de los Pumas, para los entrenamientos, administración y todo lo relacionado a este equipo. Pero, entonces, ¿dónde está el misterio? Todo este terreno del cual hablamos, todo ese material extraído para poderle dar forma y eficacia a tantas calles y avenidas, en realidad, son restos del volcán Xitle, porque, claro, todo este terreno está situado en este antiguo, el cual hizo erupción hace ya más de 1600 años. Así que agarrémonos, que debemos regresar aún más en el tiempo. Y se preguntarán, ¿para qué volvemos tanto en el tiempo? ¿Qué tiene que ver todo esto con la actualidad o con el misterio del cual estamos hablando? Antes de la erupción de este volcán, existía una civilización antigua, una ciudad, Cuicuilco, la más importante en aquel entonces del Valle de México. Ubicada en el extremo sur al pie del Ajusco, era un área boscosa, muy bonita, con ríos, lagos y arroyos que ayudaban a poder dar asentamiento humano en aquella zona, sin mucha complicación, y a pasos agigantados abrieron camino a distintas aldeas cada vez más pobladas, y más temprano que tarde se convirtió en el centro urbano y ceremonial más importante del Valle de México. Pero, como les comentamos, un fenómeno natural fue el responsable de haber detenido el crecimiento de Cuicuilco y todos sus alrededores. La erupción del Xitle, calculado en algún momento de los primeros 2 siglos de esta era solo uno de los 200 volcanes que forman parte de la Sierra de Chichinautzin. Aquella erupción, que para nada fue tranquila, arrojó lava en un área aproximada de nada más y nada menos que 70 kilómetros a la redonda, una distancia más que considerable. Esta misma lava descendió del Ajusco por 12 kilómetros al Valle de México. Alcanzó regiones incluso, las cuales a día de hoy forman parte de las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y Álvaro Obregón. Todas, claro, al sur de la Ciudad de México. Los cuicuilcas, por supuesto que no pudieron hacer nada más que observar aquel descenso y avance tan lento de los ríos de lava. Tan lento, pero imparable. Arrasó con toda la vegetación a su paso. De los incendios forestales, ni hablar. Toda la ciudad de Cuicuilco había desaparecido, entre otros pueblos aledaños como Copilco. Y así es como fue sepultada toda la ciudad, en una capa de lava tan considerable, y que a día de hoy es donde se levanta la piedra volcánica del Pedregal. De toda aquella urbanización, solo sobrevivió la pirámide de Cuicuilco, la cual fue hallada en 1922, entre otros basamentos más pequeños, las cuales datan de su lamentable y extinta grandeza. Pero eso es harina de otro costal. Por supuesto que a estas alturas del video se seguirán preguntando, ¿esta era qué tiene que ver con todo esto? Desde aquellas fechas, avanzamos ahora hasta 1952. Claro que ya pasaron muchísimos años, en los cuales la construcción de Ciudad Universitaria seguía parcialmente en curso. En aquellos tiempos, en estos terrenos, y al momento de comenzar con las excavaciones correspondientes, no por investigaciones en cuanto a la arqueología, no, esta área aún no era arqueológica. Durante aquellas excavaciones para la construcción del campus, descubrieron restos arqueológicos, claro, pero también fue inevitable notar el contraste de material primeramente arqueológico, pero entre más lo observaban
entre más lo inspeccionaban aún de lejos, no coincidía con lo que ya se conocía, mucho menos con la civilización que se estaba descubriendo en ese mismo espacio. Estos restos emanaban una notoria antigüedad, pero una formación y un material completamente ajenos a los nuestros o de alguna antigua civilización humana. Eran objetos metálicos muy extraños, con forma redonda, muy semejante a uno de los ya tan conocidos platillos voladores. Y claro que, al descubrir esto, se inició una inspección diferente, de la cual ya estaba encargada. Supuestamente, se le fue solicitada dicha inspección a un departamento secreto del ejército mexicano, del cual se especifica y resalta una sola persona, el teniente José Alfredo García Carballo, de quien, por cierto, no hay mucha información por internet. Se dice que durante dichas inspecciones, aquellos objetos, descritos también como grandes placas con figuras desconocidas, al momento en que el teniente se acercó para tocarlas, uno de estos objetos emitió una ráfaga de luz, descrito por los testigos de aquel extraño incidente como un rayo de los que ya conocemos, aquellos que caen cuando tenemos tormenta eléctrica. Y aquella ráfaga se dirigió directamente hacia el teniente, quien, según también los testigos, cayó fulminado, perdiendo la vida al instante en aquel lugar. Al ver esto, el extraño comportamiento de aquel misterioso objeto, se resguardaron a todos los testigos. El objeto fue retirado del lugar junto con muchos militares y llevado rápidamente al Campo Marte para continuar con la investigación. Y a partir de ahí, todo lo encontrado fue negado y clasificado como el caso Xitle. Se cree entonces que, dadas las condiciones en las que se encontró este objeto, el cual estaba enterrado debajo del suelo volcánico, que fue sepultado también junto con la antigua ciudad de Cuicuilco. No se sabe si estaba antes de esta civilización o, como muchos otros creen, convivía con las antiguas civilizaciones. Pero eso también es otro tema. No fue sino hasta el año de 1969 que, gracias al periodista Rubén Salazar, tenemos a día de hoy las únicas fotografías de dicho objeto y algunos documentos de los que se extrae dicha información, de los cuales facilitó toda esta recopilación que ya les hemos comentado. Este periodista no era para nada un novato, tampoco nadie que pasara desapercibido, pues era un ciudadano mexicano-estadounidense que trabajó para la revista Los Angeles Times como columnista de 1959 a 1970. Entre sus notas más destacadas, cubrió la guerra de Vietnam, el evento trágico relacionado a Tlatelolco, los sucesos de la moratoria chicana y, por supuesto, se le reconoció también por haber asegurado los documentos de la relación entre la Universidad y Washington alrededor de este enigmático caso sobre este extraño descubrimiento en dichas excavaciones. Pero, al año siguiente de haber sido publicada esta investigación por parte de Rubén Salazar, el 28 de abril de 1970, la policía de Los Ángeles terminó con su vida, y se dice que fue la misma forma en que silenciaron a muchos otros testigos de aquel evento. Antes de aquella trágica fecha en que Rubén perdiera la vida, comenzó a asegurar y reportar que la policía lo tenía bajo amenaza, que sus teléfonos estaban interceptados y que la policía constantemente lo amenazaba y le recordaba que no debía hablar sobre ese tema. Y como les comentamos hace unos momentos, fue al año siguiente donde aquellas amenazas aparentemente se cumplieron. Existen varios testimonios, aparte de los antes mencionados, los que nos permiten no irnos tan lejos ahora en el tiempo, que si bien no podemos estar seguros de su veracidad, también nos pone a pensar, aunque sea un poquito, mínimo darles el beneficio de la duda.
Se cuenta, por ahí, a palabras de algunos habitantes de la colonia Santo Domingo, que en algunas ocasiones especiales afirman haber visto actividad de aparente origen científico, pero con maquinaria muy extraña. Una persona alguna vez comentó sobre su padre, quien era ingeniero y trabajó en la construcción de Ciudad Universitaria, pero que lo raro en aquellas ocasiones, en aquel trabajo, era que todo el tiempo existió la presencia de militares en las zonas, y eso era muy extraño, pues nunca le había tocado algo así, y no tenía claro el por qué estaban ahí. También hay testimonios de alumnos que comentan que uno de sus profesores era amigo de uno de los pocos investigadores sobre este caso, investigador que posteriormente publicó un libro sobre todo este asunto, y como era de esperarse, unas fuerzas superiores se encargaron de destruir toda evidencia sobre estos textos. Incluso hay jóvenes que comentan hoy en día que al acudir a la parte de esta reserva donde sí se tiene permitido el acceso, han avistado animales peculiares, extraños, y que nunca obtuvieron respuesta sobre el tipo de especie o qué vieron en aquellos lugares. Esta leyenda, caso, misterio, como sea de su preferencia llamarlo, carece de mucha información. Ya ha pasado un largo tiempo desde que ocurrió, y aún con las herramientas de búsqueda e investigación que tenemos a día de hoy, es difícil poder llegar a una conclusión contundente a falta de más evidencia. Es cierto que vivimos en otros tiempos. La libertad de expresión en aquel entonces no era lo que es hoy en día. Y si bien actualmente podemos hablar de todo esto, tantos años pasados de este caso, tal vez fueron quienes se encargaron de que mucha información nunca saliera a la luz, o que se fuera perdiendo con el tiempo, y solo quedara como un secreto a voces. Pero como ya les hemos comentado, este espacio es para ir agregando cada vez más a cada leyenda urbana que lleguemos a tocar en este canal. Y por supuesto, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué les pareció esta nueva sección? Si les agradó, por favor, háganoslo saber a través de la sección de comentarios y, por supuesto, apoyarnos con un pulgar arriba en el video. Y lo más importante, con toda la confianza del mundo, ya lo saben, pueden sugerirnos alguna leyenda urbana que conozcan, les gustaría ver en el canal o simplemente por compartirla con nosotros. Sería todo un placer leerlos. Muchas gracias por acompañarnos un ratito en estos videos, por darle tanto cariño al canal y hacer posible su crecimiento. Por ello mismo, vamos agregando cada vez más secciones, esperando que les guste y poder tener material para todo tipo de gustos y preferencias. Y claro, si nace de su parte apoyar este trabajo hecho con todo el corazón que es por y para ustedes, compártanlo con alguien a quien crean que les puede gustar, no solo esta, sino cualquier otra sección del canal. Eso nos ayuda un montón para poder llegar a más gente y traer mucho más material. Por supuesto, para ustedes. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.